A ver, gente, ¿por qué hay un odio en contra de los judíos? De seguro, si pasas por internet, ves memes en contra de los judíos, pero tal vez tú solo lo ves como eso, solo memes. Pero hay personas que piensan realmente que muchos, para no decir todos, de los problemas que hay en el mundo fueron provocados por los judíos, como si todos los judíos tuvieran una secta donde planean sus cosas para perjudicar a las personas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué motivo hay un odio abismal en contra de ellos? ¿Qué hicieron para que cada acontecimiento negativo como el 9/11 o incluso teorías raras sobre el asesinato de Charlie Kirk termine siendo culpa de los judíos? ¿Por qué creen que casos como estos y otros son consecuencias directas de los judíos? Para saberlo, tenemos que ir al pasado. Pero tampoco tanto. En el Imperio Romano, los judíos ya eran vistos como raros. Mientras los romanos creían en muchos dioses, los judíos solo creían en uno. Mientras el imperio esperaba que todos respetaran sus costumbres, los judíos seguían sus propias leyes y tradiciones. No adoraban al emperador, no se mezclaban tanto. Eso empezó a generar incomodidad. No era odio como tal, todavía, pero sí desconfianza. El problema explotó cuando hubo rebeliones judías contra Roma. Roma respondió obviamente destruyendo Jerusalén, expulsando a muchos judíos y tratándolos como un pueblo rebelde y problemático. Ahí ya no eran solo diferentes, eran vistos como peligrosos y algunos romanos lo decían sin filtro. Tácito, por ejemplo, recogía rumores diciendo que los judíos eran descendientes de gente expulsada de Egipto por enfermedades o por ser indeseables. O sea, ya desde ahí los pintaban como un pueblo rechazado por otros. Ahora, ¿qué pasa después de Roma? Cuando el Imperio Romano empieza a cambiar y el cristianismo se vuelve dominante, estas ideas no desaparecen, se transforman. El rechazo que antes era cultural y político empieza a volverse religioso. Muchos líderes cristianos empiezan a decir que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. Y eso cambia todo, porque ya no es solo no encajan, ahora son culpables. A partir de ahí, en la Edad Media se empiezan a repetir una serie de acusaciones que no tenían base real, que envenenaban pozos, que hacían rituales extraños con sangre, que traían desgracias como plagas o crisis. Y cada vez que pasaba algo malo, como una enfermedad o una crisis económica, muchas personas señalaban a los judíos como culpables. Eso llevó a expulsiones, persecuciones y ataques violentos hacia los judíos. En otros lugares, como en territorios musulmanes, la situación fue diferente. No siempre eran perseguidos, pero sí considerados inferiores legalmente. Podían vivir y practicar su religión, pero con restricciones. Más adelante, en la Edad Moderna, aparece otro problema. A muchos judíos se les prohibía tener tierras o ciertos trabajos, así que terminaron dedicándose más al comercio o al préstamo de dinero, y eso generó otro tipo de rechazo. La idea de que controlaban el dinero, la envidia económica y más estereotipos. Luego, en el siglo XIX, el odio
cambia otra vez. Ya no se trata solo de religión o dinero, sino de algo peor. Se empieza a decir que los judíos son de una raza y que por esa supuesta raza eran inferiores o peligrosos. Eso significa que aunque alguien dejara de ser judío en religión, igual sería rechazado por su raza. Y todo eso termina explotando en el siglo XX, con el caso más extremo, el Holocausto. Ahora llegamos a uno de los momentos más fuertes. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada. Crisis económica, humillación política, pobreza y frustración generalizada. En ese contexto aparece Adolf Hitler y en lugar de asumir la derrota como un proceso complejo con muchas causas, él necesitaba un culpable claro para unir a la gente. Y ahí es donde señala a los judíos. Empieza a difundir la idea de que Alemania no perdió por errores propios, sino por una traición interna. Que los judíos habían debilitado al país, controlado la economía y conspirando contra la nación. Todo esto era falso, pero funcionó porque le daba a la gente algo muy poderoso, un enemigo claro, una explicación simple y una forma de canalizar su rabia. Muchos alemanes golpeados por la crisis aceptaron esa narrativa y así el odio que llevaba siglos acumulándose se convirtió en algo mucho más organizado y peligroso. No nació de la nada, fue el resultado de siglos de prejuicios adaptados a un momento de crisis. Y ahora llegamos a la actualidad. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque ya no estamos en la Edad Media. No hay reyes expulsando judíos, ni imperios conquistando territorios. Pero la narrativa sigue viva, solo que ahora cambió de forma. Hoy ya no se dice abiertamente son enemigos de la religión o son una raza inferior. Ahora se dice algo diferente, pero con la misma estructura, que controlan bancos, que controlan los medios, que controlan gobiernos, que están detrás de guerras, crisis o eventos mundiales. ¿Te suena familiar? Es básicamente lo mismo de antes, pero adaptado al mundo moderno. Antes decían, envenenan pozos, ahora dicen, controlan las farmacéuticas. Antes decían, traen plagas, ahora dicen, crearon enfermedades. Antes decían, conspiran contra el reino, ahora dicen, controlan el mundo desde las sombras. Es la misma lógica, solo cambian las palabras. Y el internet ha hecho esto más fuerte, porque ahora cualquier teoría, por absurda que sea, puede difundirse rápido y llegar a millones de personas. Y muchas de estas teorías funcionan por algo bien simple. Le dan a la gente una explicación fácil para problemas complejos. En lugar de entender que una crisis económica tiene muchas causas, es más fácil decir alguien lo provocó. En lugar de aceptar que la política es complicada, es más fácil decir todo está controlado por un grupo secreto. Y ahí es donde otra vez aparecen los judíos como el culpable perfecto. ¿Y por qué ellos? Porque ya existe una historia previa. No es una idea nueva, es una narrativa que lleva siglos repitiéndose, solo que ahora con lenguaje moderno. Y eso es lo peligroso, que mucha gente cree que está
descubriendo la verdad, cuando en realidad está repitiendo versiones actualizadas de prejuicios muy antiguos. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, espero que le den a like, se suscriban y comenten. Y por favor, déjenme sus opiniones al respecto abajo en los comentarios. Quiero saber si ustedes realmente piensan que los judíos nos están manipulando detrás de los gobiernos o de otras plataformas, o si simplemente piensan que son conspiraciones absurdas. Nos vemos en el próximo video. Chao, gente. Bye. Adiós. Suscríbanse.